Bueno, vamos a empezar. Esta semana hubo una palabra que rebotó 1000 veces. 1000 veces en las redes sociales y en nuestros propios oídos. Una sola palabra que lo resumió todo. Cascada. La cascada que el jefe de gabinete de la Nación, el vocero de la austeridad, el portavoz de la motosierra, se mandó a hacer en la pileta del country. Con agua climatizada, con bomba de calor, con combustible, nada de, aclarémoslo obviamente, paneles solares, que eso es para los zurdos ambientalistas, ¿no? Que tratan de cuidar el medio ambiente. No, cascada a pura nafta, o mejor dicho, a puro gas, con los pesos de todos nosotros. Cascada, la palabra del año, de la semana, del gobierno, porque esta semana, hay que decirlo, se vino abajo el gobierno como una cascada. Pero empecemos por el principio, porque hay algo que hay que reconocer. Este programa, el último, lo hicimos el viernes pasado. Para mí la semana empezó el domingo. ¿Y por qué digo el domingo? Porque hubo algo que realmente me indignó, y no solamente a mí, a ustedes seguramente también. Y la verdad que lo que pasó el domingo tiene mucho que ver con este país que estamos describiendo. El domingo, el señor Marcos Galperín amaneció aparentemente aburrido en Punta del Este, el lugar donde él eligió exilarse para pagar menos impuestos, y se le ocurrió atacar por Twitter a una señora jubilada o pensionada, la verdad que todavía no tenemos la verdad atrás de esta historia, que aparecía en un móvil de televisión diciendo concretamente que no le alcanzaba la jubilación, la pensión, para comprar, sus remedios. Así lo decía esta señora. Cuénteme, ¿cuál es su noticia? ¿Mi noticia? Sí. Que como jubilada no puedo vivir. Bah, sí, claro, Es la noticia de todos. La noticia de todos de la mayoría de los jubilados. Los remedios que nos sacaron, Sí. que tenían que haberlos dejado, porque Sí. no era tanto el remedio que se... Sí. Yo tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo. Sí, y no te alcanza. ¿De qué trabajó? No me gusta pedirle a mis hijos. Claro. ¿De qué trabajaste? No trabajé. Ah, no trabajaste. Obviamente que esta última frase del no trabajé logró que Galperín pusiera esto en su tuit ese domingo, obviamente. ¿Lo podemos mostrar, señor director? El tuit de Galperín, así empezamos esta semana, este domingo. Para los que no saben, mientras mostramos el tuit de Galperín, ahí está. Para los que no saben, Galperín es el hombre más rico de la Argentina, o uno de los más. El dueño de Mercado Libre, el que se exilió en Punta del Este para pagar menos impuestos, pero que mantiene su empresa cobrando millones de subsidios estatales porque Mercado Libre, dice, es una empresa de la economía del conocimiento. El mayor shopping virtual de la Argentina es, como ustedes saben, Mercado Libre, y posiblemente de Latinoamérica, con sistema de logística y con un banco per se inmerso, que te cobra intereses, obviamente. Esa es la empresa de conocimiento que recibe subsidios del Estado argentino, mientras su dueño toma mate, no sé si tomará mate Galperín, pero ponele que tome mate en Punta del Este. Los de derecha en general les dicen planeros a los que reciben planes sociales. Gente que no tiene jubilación, no tiene trabajo, no tiene nada. Yo le llamo planero a Galperín, el hombre más rico del país, que vive en el exterior después de cobrar millones en subsidios del Estado argentino, ¿no? Obviamente. Porque es eso exactamente lo que es. Es el mayor planero de la Argentina. Ahí tienen las cifras, concretamente, ¿no, Lucas? Sí. De los planes que recibe Galperín. Sí, de las excepciones impositivas que vino recibiendo Nancy en estos años, que obviamente son cada vez más altas, porque vos tenés ahí que durante el periodo 2024, ¿sí? Los primeros 9 meses, recordemos que este hombre tributa en Uruguay y la empresa está en Argentina. Obviamente. La empresa es la que tiene las extensiones, claramente es 44 millones
de dólares es lo que recibió por parte del gobierno argentino en 2024. 24. Primer año del gobierno de Javier Milei. Ahora, el tema es que durante el mismo periodo del año 2025, es decir, enero-septiembre del año pasado, son 67 los millones, Nancy, que Mira recibió vos, en le exenciones. aumentaron un poquito. Un las poquito no, 52% más es lo Muy que bien. recibió en exenciones Debe el ser año el pasado. único que tuvo ese aumento, ¿no? Seguro. En un año, seguramente. Entonces, ese señor se levanta un domingo a atacar a una viejita por Twitter. Su argumento fue nunca trabajó, porque en la nota le preguntaron a la señora, como ustedes vieron, de qué había trabajado, y ella dice, no trabajé. Ahora, paremos un segundo en el no trabajé de esta mujer. Esa mujer dice que no trabajó nunca y es hija, en realidad, del sistema patriarcal. Un sistema patriarcal muy absoluto y muy instaurado durante todo el siglo pasado. El que mandaba a las mujeres a quedarse en casa, a criar a los hijos, a cocinar, a tener lista la comida, cuando el marido llegaba de la fábrica, a limpiar, a cuidar enfermos, a estar disponible 24/24. Eso era el trabajo de las mujeres de esa generación. Y obviamente no se contaba como trabajo, no se pagaba, no existía. Galperín nunca entendió nada de esto y hoy, desde su cómodo exilio fiscal en Punta del Este, se levanta un domingo a putear a una pobre viejita. Eso no es libertad, Galperín. Eso es crueldad. Eso es una burguesía a la que vos representás, absolutamente abusiva, poco solidaria, a la que nunca le alcanza nada. El planero más rico de la Argentina en toda su gloria. Pero claro, para esta semana Galperín fue solamente el aperitivo, ¿no? Porque el plato fuerte, de más está decir, se llamó Manuel Adorni. Y la cascada, de la que venimos hablando desde que empezamos este programa. Vamos a los números, porque me parece que los números son, en este caso, realmente los que importan. Y se los voy a contar con la precisión que merecen, porque les cuento, mientras nosotros hacemos estos números, estaría bueno que del otro lado los contadores de Manuel Adorni empiecen a tomar nota, los mismos contadores que todavía no terminaron de hacer o dibujar, llámenlo como quieran, su declaración jurada. Porque en las últimas horas se dijo que se adelantaba. Ahora yo te voy a contar por qué no se va a adelantar tanto. Pero empecemos, por eso te decía, con los números. Hagamos un raconto para los que acaban de sumarse. Adorni compró una casa en el country Indiocuá en noviembre del 2024. Si mal no recuerdo, eran $120.000, ¿no? Correcto. $120.000. ¿De dónde salió esa plata? Ah, bueno, eso es una pregunta importante o interesante, Nancy. $100.000 de los 120.000 fueron aportados por ni más ni menos que 2 mujeres policía o una mujer policía retirada y una en actividad a través de su escribana. Se hizo esa hipoteca privada de $100.000 con una tasa de interés del 11% anual. Totalmente normal. 2 Sí. mujeres policía que le prestan $100.000 al Lógico. jefe de gabinete. Normal absolutamente. Después compró un departamento en Caballito Sí. en el 2025. ¿Está Un año claro? exacto de diferencia, Nancy. Por $230.000. Ahí ya, ¿cómo se pagó? Y esto también con una Vamos hipoteca- sumando, paren, Sí. ayudémoslo también a Dale. los contadores que todavía están con el Ahora problema. que pongo la cálcula. Empiecen a sumar, chicos, porque van a tener que justificar todo esto. Están las entradas, salidas. Estamos ayudando a los contadores de Adorni que están un poco confundidos. Todavía no saben qué tienen que sumar y qué restar. Bueno, tienen que justificar todo esto, señores. No es tan sencillo. Por eso, a pesar de todo lo que anunciaron en estas últimas horas, la declaración de Manu no va a aparecer ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni el lunes, ni el martes. La digamos, declaración de Manu va a tardar un poquito más. Va a tardar hasta que la justicia haga los números finos, pero en un ratito te lo cuento. Bueno, seguimos con esto. Compró el departamento, 230 lucas el departamento, Claro. 30.000 de adelanto y una hipoteca. Sí, 30 de Adorni, 200 pusieron 2 jubiladas en este caso. Obviamente. Total normalidad. absoluta Compañeras normalidad. de la señora que tenía problemas para pagar los remedios. Tal Sí, cual. totalmente. Entonces,
Otra cosa de total normalidad, obviamente, ahí tenemos jubiladas que Tasa están cero, de Nancy. prestamistas del jefe de gabinete a tasa cero, porque les gustaba un rato, querían cholurear seguramente las jubiladas con el jefe de gabinete. Pero bueno, obviamente entre una cosa y la otra llegó el lunes o martes de esta semana. ¿Cuándo fue que declaró el contratista? El día Lunes o martes. martes. Bueno, el martes. Llega el martes, declara el contratista. ¡Ja! Un altar le tenemos que dar a este hombre Matías Tabar. Le dijeron de todo. Se enojaron. El presidente dijo, ya lo había cruzado, era acá. No le había mirado las redes sociales, el que está siempre tan atento, pero bueno. Habla Matías Tabar, el que le hizo las reformas en la Casa del Country, y dijo en Comodoro Pi, bajo juramento, que Adorni le pagó $245.000. A ver si nos detenemos en la cifra, porque hasta ahora los, digamos, arreglos de la casa de Indio Cuá aparecen como el gasto más grande, más que la casa, más que el departamento. O sea, solo en arreglar Indio Cuá gastó más plata que en nada. Más de lo que declaró haber pagado justamente por la casa y por la hipoteca encima. ¿Y qué incluían estas reformas? La famosa cascada de la pileta, agua climatizada, detalles de lujo, todo pagado cash. Yo recuerdo hace unos cuantos años, cuando se empezaba a hablar del dinero negro en la política, yo digo, chicos, a ver, ¿por qué no se van a los mejores restaurantes, los más impactantes de la ciudad de Buenos Aires? Ahí tenemos las imágenes, que son una cosa increíble. Regodéense con esas imágenes, tan para primerísimo plano, para entender, porque digo, son tan berretas, tan New Rich, tan grasas, Dios. Mira, lo digo yo, para que yo pueda decirle a alguien grasa que nací en Villa Soldati, imagínate de lo que estamos hablando. Sí, o sea, a vos- mí me parece grasa, una Vos cosa... decís, Nancy, que si le pasás ahora una servilleta a la pantalla se te No, mancha, no, digamos. se me chorrea, mira. Dios mío, y ahí obviamente que explotó todo con la declaración de este contratista. La cascada se hizo claramente viral, el meme del año, pero básicamente porque es el símbolo perfecto de este gobierno, que destruye comedores y construye cascadas. No hay otra manera mejor de simbolizar al gobierno de Milei. Y hay más. En Caballito se investiga también una deuda no documentada de $65.000, que eso también hay que tenerlo en cuenta por las remodelaciones. La justicia intenta determinar si las pagó Adorni, las pagaron las jubiladas o un tercero, que tampoco sabemos. Viaje a Aruba. Ay, Cristina Pérez, qué locura le agarró. Ahora la vamos a charlar también. En Año Nuevo del 2024 al 25, casi $15.000, 8.874 hoteles de lujo, 5.800 los pasajes aéreos. Por favor, que sigan atentos los contadores de Manu Adorni, porque están todos los números seguidos para ir sumando. Dale. Viaja a Bariloche, también, junio del 2024. Esto era local, chicos. Yo no sé por qué también le tienen que andar contando todas las costillas, ¿me Es verdad, entendés? tenés razón. Era solamente acá Bariloche, 5 días. Claro, Bariloche 5 días con toda, ¿no? 9 millones... Yao, chicos, no hay... Yo estuve una vez, dos veces estuve en el Yao. La primera colada en una cumbre iberoamericana con Menem y todo el rey de España y consecuencia. Habían cerrado el hotel directamente. 9.104.769 pesos. Exactos, para que los contadores sigan sumando. En ese momento, esa cifra era 3 veces el sueldo neto del señor Adorni. O sea, tuvo que laburar 3 meses para pagar 5 días en el Yao, que obviamente lo merecía la familia, además está a decir, ¿no? Obvio, porque por eso mismo se pagó con 3 meses de atraso. Vieron que apareció, no sé, un giro 3 meses después. Claro, necesitó 3 meses de sueldo para pagarlo.
Y en marzo de 2024 incorporó junto a su esposa, esto también hay que decirlo, que ya a esa altura trabajaba full, ¿no? Como Obvio. coach, un Jeep Compass Sport 2021, valuado entre 20.000 y 30.000 pesos. Estuvieron bien, lo compraron usado. Dólares, Nancy. Ojalá 20.000 y fueran pesos. 30.000 dólares, tenés razón. Pero así Sí. todo, cash Sí, también, cash. ¿no? Claro, no sabemos cuándo lo habían comprado, lo incorporaron al patrimonio en el 2024, es un chip del 2021, veamos. Entonces hagamos un poco de resumen. 2 casas, reformas por 245.000 en efectivo, hipotecas con 2 jubilados, viajes de lujo, una camioneta, una cascada en la pileta. Todo esto mientras él, como vocero del gobierno, decía a la gente, no hay plata, hay que ajustar, la motosierra no para, señores. Eso a los gritos a Adorni. Ahora no le quedó mucha voz por lo que vi esta semana. Y entonces llegó el miércoles, día emblemático en esta semana. Esto es día por día. Perdónenme, voy a hacer un raconto día por día porque me parece fundamental. ¿Qué pasó el miércoles? Patricia Bullrich dijo, llegó el momento de mover un poquito la pelota. Y le mojó la oreja al gobierno, en vivo y en directo, frente a Eduardo Feynman. Dijo lo que muchos en el gobierno le venían diciendo en privado, que Adorni tenía que presentar, por lo menos por anticipado, su declaración jurada para salir de este pantano. ¿La escuchamos a Bullrich? ¿La tenemos a Bullrich ahí o no? Dale, escuchamos a Bullrich. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la puedes presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Digamos, se junta con el contador y la hace. Yo creo que lo que no podemos, digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor. Hoy mismo Adorni tendría que hacer una presentación, o sea, a la sociedad, Bueno, para mí, a la oficina anticorrupción, donde digamos, sea. Estirar esto es como... Es una agonía. Es estirar algo que no tiene sentido porque... Bueno, ahí estaba. Le mando un beso a Eduardo Feynman. Lo invité hoy para que viniera un ratito. Quería charlar un rato con él porque tengo algunos temas para discutir con periodistas como Eduardo. No sé cómo calificarlo a Eduardo, pero digamos, es amigo para mí, qué sé yo. Así que Juan Cruz, besitos. Un día de esto déjalo venir. Me dijo que el canal no lo dejaba. Bueno, yo voy a ir al programa de él y seguramente algún día va a poder venir seguramente acá. Ahora bien, con esto tengo 2 lecturas. Porque esto pasó el miércoles y minutos después en el otro canal, en La Nación Más, ese día había que estar haciendo zapping, chicos, por todos lados. Además acá había una cosa espectacular. Milei salió desde Estados Unidos, en otro viaje, claro, de los 80.900 que hace a la madre patria, a decir que Bullrich había spoileado lo que ya estaba claro que iba a ser Adorni. Y que ni en pedo Adorni se iba. Esto de más está a decir, salió de una manera contundente. Ahora aquí, por eso digo, me quiero detener un minuto en esto que pasó el miércoles, porque es fundamental. Acá hay 2 lecturas. La primera lectura es que fue tan automático que Milei no tuvo mucho tiempo a andar pensando qué iba a decir. Entonces, la primera lectura que hago es, Milei salió y dijo la verdad. O sea, se sabía en el gobierno que se iba a adelantar la declaración jurada y Patricia salió a hacer ventajita. Ventajita Patricia. Hago como que yo le pido, después van a salir con la declaración, quedé yo como Gardel y Lepera. Y obviamente, como bien dijo Milei, Bullrich lo spoileó. La segunda lectura sería que Milei es más vivo de lo que parece. Ustedes saben que hay una tradición trágica en la política argentina. No hay presidente que no haya sido ninguneado.
Muy pocos no han sido ninguneados, pero Menem fue ninguneado, de la Rúa ni les cuento, Alberto ni les cuento, Macri también. Hay una percepción de que se lo ningunea al presidente. Es algo insólito, pero pasa habitualmente. Entonces digo, quizás estamos cayendo en esta sensación de ninguneo de la inteligencia de Milei, que puede pasar. Y en cambio Milei es vivo, se dio cuenta de lo que estaba haciendo Patricia, salió a abrazarla, es decir, le voy a quitar importancia a esto que esta está haciendo, y obviamente salió a contestar antes de que la estocada escalara. A mí particularmente me cuesta mucho pensar a un Milei estratega, me cuesta. Pero lo cierto es que lo que hizo Milei esa noche obligó a cerrar filas en un gabinete donde ya atrás de Patricia, que pudo, porque obviamente no está a tiro de decreto ni nada por el estilo, y tiene su propia historia política, empezaba la fila de todos los que querían asomar a pedir la cabeza de Adorni. De hecho, después lo hizo también el ex jefe de gabinete, que por ahí estuvieron rumoreando que se lo iban a sacar a Guillermo Franco de su lugar en YPF, pero hasta ahora no hay nada de todo eso. Y ahí quiero detenerme también en otra cosa, porque lo que está pasando con Bullrich y Milei hoy, de alguna u otra manera, es lo mismo que pasó en su momento entre Cristina y Alberto Fernández. Es decir, ¿se acuerdan las famosas cartas de Cristina? Que ella decía, después de hablar un montón de tiempo, hago esto público, etcétera. En ese momento, o mejor dicho, hoy, los mismos comunicadores que hoy dicen, bien Patricia, llevó la voz de la sensatez al gobierno, lo está queriendo ayudar a Milei para que salga de este entuerto en el que está, esos mismos periodistas que hoy dicen esto de Patricia Bullrich, en aquel momento, hablo del 2021, decían de todo de Cristina. Por animarse a decirle a un presidente en ejercicio que se estaba equivocando. ¿Ustedes recuerdan? O sea, en aquel momento, la bruja Cristina quería manejarle la agenda a Milei. ¿Por qué ahora no dicen la bruja Bullrich le quiere manejar la agenda? A Milei no, a Alberto Fernández. La bruja Patricia Bullrich le quiere manejar la agenda al presidente. ¿Saben por qué? Porque saben, tanto hoy como entonces, que las dos mujeres en cuestión tenían razón. Salvo que una quieran que tenga razón y que al gobierno no le vaya bien, y al otro gobierno quería que le fuera como el orto, como le terminó yendo. Así que esa es la doble vara, evidentemente. Claramente una doble vara. Ahora, en el medio de todo esto pasó ese miércoles, que fue fatal, obviamente, que no había manera de no evitar hacer zapping con todo esto, y llegó el jueves. ¿Y qué pasó el jueves? Apareció Adorni, con Fantino, en Neura. 2 horas de charla me las comí enteras. Besito, Fanti, te quiero. En las pocas veces que le preguntaron algo concreto, porque hay que decir en este sentido que digamos, yo no voy a criticar a Fantino en su rol, porque él lo aclaró de entrada. Dice, esto es un conversatorio, yo no sé indagar de más, no me gusta ese rol, acá estamos para conversar, charlemos. O sea, Fantino se bajó del lugar de periodista incisivo que va a preguntarle a un hombre que está en el medio del caldelero. Entonces, digo, no me voy a detener, digamos, en el rol de Fantino. Pero sí es cierto que en las pocas veces que se le preguntó algo concreto, respondió que no puede hablar para no obstruir a la justicia. Y ahora yo me voy a permitir hacer el otro rol. Sos un cara dura, Manu. Sos impresentable. ¿No querés obstruir a la justicia? ¿Eso decís ahora? ¿Por qué no pensaste en no obstruir a la justicia cuando le mandaste mensajitos al contratista antes de que él declarara la justicia? Esa es la gran pregunta. Con solo esa pregunta, Pulitzer para mi amigo Fantino, pero claramente no era el tono de esa charla. Me queda claro. ¿Sos el mismo que le dijo?
Podés contar conmigo para lo que necesites. Te van a estar llamando de mi equipo, el abogado, todo esto es político. Ese mismo Adorni hoy dice que no quiere interferir en la justicia y que por eso no dice su verdad y da a entender que obviamente no solo es inocente, sino que es una víctima, ¿no?, de una despiadada conjura internacional contra Milei, que lo usan a él obviamente para llegar a Milei. Por suerte el contratista le contestó: Manu, hablé con gente que sabe de derecho y me aconsejaron que no tengamos más comunicación. Vamos a contar toda la verdad. Acá me quiero detener un segundo para decirles algo que fue de las cosas que charlé estos días con gente que está muy adentro del gobierno. Primero y principal, hay gente que se quiere ir ya del gobierno. Y si no se va ya es porque obviamente quedarían como no estando bancando la parada. Es decir, como traidores. Pero yo creo que para el Mundial va a haber gente eyectada, autoeyectada del gobierno porque ya no se puede sostener toda esta falacia. Primer detalle. Segundo detalle. El nivel de locura mental o de berretismo o de poco profesionalismo de toda esta gente fue tal que cuando empieza el escándalo, Adorni no tenía ni abogado. A ver si nos entendemos. Si mañana yo asumo como algo en cualquier gobierno, lo primero que hago es contratar un abogado penalista, porque cualquier cosa que vos firmes está a tiro de una causa judicial. Y obviamente yo no soy abogada, con lo cual necesito tener a alguien que me asesore, Bueno, Adorni le había empezado a estallar este quilombo y no había hablado con un abogado. El primer abogado de adentro del gobierno, que lo asesora es Gustavo Ferrari. ¿Te acordás de Ferrari? Sí, claro. Ministro de Justicia había sido de la provincia. Gustavo Ferrari, que le dijo, lo escucha la primera vez que él sale desde Estados Unidos explicando algunas cosas y le dice: Manuel, cállate. No hables porque podés empantanar la causa. Y ahí se agarró él de no hables, podés empantanar la causa y siguió. Gustavo Ferrari dejó de ser el asesor en estos temas, le consiguió un estudio jurídico que son carísimos los que lo están asesorando ahora, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí fue con su verdad, ¿no?, que obviamente también me encargué de hablar con varios abogados penalistas en las últimas horas. Y es una verdad de perogrullo, chicos, realmente es una locura absoluta la que está diciendo o la excusa que está dando, obviamente, el jefe de gabinete. Entonces decía, llegó el jueves, Adorni apareció con Fantino, el contratista, como le decía, le contestó: Manu, voy a contar toda la verdad, y fue y contó toda la verdad. $245.000 en efectivo, con cascada y todo. Pero en la nota de Fantino hubo un momento muy revelador. Adorni habló de un periodista que estuvo a punto de viajar con él a Aruba y ahora se hacía el indignado, contaba Adorni, con su tren de vida. Escuchen cómo lo decía Adorni. Aparte hay episodios que me pasaron en los términos de traiciones. No me des nombres, si no los quiero ni en pedo. De deslealtades. No sé si dártelo el datito de color o no, pero hubo un episodio con uno de mis viajes. Epa. De estos que salieron muchos falsos, ¿viste? No importa. No voy a meterme en el tema. Pero una persona que conduce efectivamente un noticiero se horrorizó, ¿no?, por uno de mis viajes. Horrorizada. Esta persona estaba horrorizada de a dónde viajó, qué terrible con todo esto, qué sé yo. Aparte tiraron que viajé. Bueno, no importa, no me voy a meter, no voy a pecar en lo que dije que no iba a hacer. Y esa persona estuvo a punto de viajar conmigo. Y te digo más, no sé si no hasta había sacado los pasajes para irse conmigo. Bueno, y son cosas que indefectiblemente caen en la traición. Traicionado, pobre víctima. Realmente, Manu, sorry, pobrecito, ¿me entendés? Daba ganas de ir a acariciarte la cabecita. Pobre vos traicionado. ¿Quién lo había traicionado a Manolito? Cristina Pérez.
Y ahí viene la historia, porque Cristina Pérez, obviamente, y Adorni habían convivido como compañeros de trabajo. Después, Cristina Pérez se transforma en la esposa de un ministro cuyo gabinete tenía un vocero que era Adorni. Al parecer, Cristina Pérez y la esposa de Adorni llegaron a muy buenos términos, eran amigas y había relación de 2 matrimonios amigos de las mismas cosas. La verdad, yo tengo una pregunta para Cristina Pérez. En ese tiempo, desde que asumieron hasta 2 años después, Cris, ¿no te diste cuenta cómo cambió su tren de vida? Porque uno realmente, hay que decirlo a los amigos más o menos, no es que le estás contando las costillas, pero bueno, Cristina Pérez habló también de esto, ¿no? La traidora, según Adorni, la hipócrita, según mi propia opinión. Miren. Con respecto a los viajes, en mi caso personal, decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la Nación. Y claro, éramos amigos con Manuel, porque presumo que después de lo que dijo ayer, él no lo siente de la misma manera. Y hablamos muchas veces de viajes, y eventualmente pudimos haber analizado, pero recuerdo que le recomendé no viajar a ese destino. Y por un problema puntual también, porque había una situación muy crítica en Venezuela y también en Colombia. Los viajes del jefe de gabinete no son noticia por el destino que eventualmente haya elegido. Se puede ir cualquier argentino donde quiera porque está garantizado en la Constitución Nacional. Los viajes del jefe de gabinete empezaron a ser noticia cuando trascendió en la investigación que habían sido pagados con dinero en efectivo. No. Porque esa pesquisa lo que busca es el origen de los fondos. No, mi amor, no. Empezó a ser extraño todo cuando uno se dio cuenta y queda claro cómo cambió su tren de vida. Y vos fuiste testigo privilegiada de su cambio de vida. Entonces no te vengas ahora a ser la... Ay, no me di cuenta. ¿Cómo que pagó en efectivo? Yo le recomendé no viajar porque había problemas en Venezuela. Déjame de hinchar. No jodamos. Saquémonos las caretas. Obviamente que encima Cristina Pérez es esposa del actual diputado y ex ministro de Defensa, que dejó la obra social con números en rojo en las Fuerzas Armadas. Ahora, la pregunta es, ¿con qué cara, sabiendo lo que pasó con tu marido en Defensa, te indignás con los números de Adorni, Cris? ¿Por qué no empezás a explicar o indagarte como periodista por esos números en rojo que dejó tu marido, Cris? Todos hipócritas. Todos. Ahora, entre tanta cosa tranquila con Fantino de charlar, yo me detuve en otro detalle. Adorni habló de que cuando empieza él a darse cuenta que cambiaba su vida, y fue a los 3 días de ser vocero, cuando fue a ver un recital de Fito Páez. Yo quiero que escuchen el detalle que él cuenta de su ida a ver a La Plata, un recital de Fito Páez, fines del 23, claro, cuando recién asumía Milei, exactamente. Mire esto. Mirá la inconsciencia que yo tenía entradas, me había sacado a mitad de año entradas para ir a ver a Fito Páez a La Plata, a la cancha de Estudiantes, en campo. 14 o 15 de diciembre de 2023. Mirá la inconsciencia que me fui. Efectivamente me fui. Me fui con mi mujer, tenía las entradas, mi cuñada, mi hermano. Mira vos, se fue a campo. A ver, la historia cuenta que obviamente Adorni saca estas entradas cuando era pobre, cuando 6 meses antes de asumir como vocero, cuando veía cómo juntaba la plata para pagar
la hipoteca de su primera casa que había comprado no sé cuándo. ¿Se acuerdan? Esto lo cuenta también su otro compañero. Babi Echecopar. Babi Echecopar, exactamente. Ahora, ese dato que él da, fui a campo, no revela austeridad, revela el salto obsceno en su tren de vida. Fuera de broma, yo entendería si va a haber, no sé, ¿a quién puede ser? ¿A qué grupo de rock que haga mucho pogo? No sé, AC/DC. Por ejemplo, a campo, entonces, bueno, viste, volvés a tu juventud. Sí. Fito Páez, hermano, no vas a campo. Si tenés un mango, te compras una platea. Está clarísimo, porque además, si no, estás bastante incómodo, viste. Fito no es un recital para ir a ver a campo, ¿se entiende? Claro. Si fuera por esnobismo. Claramente o a Los Redondos podés ir a ver a campo. Ah. Digo, claramente si compras entradas para campo 6 meses antes es porque la guita te daba para comprar para campo, chicos. Son las entradas más baratas. Y de ahí saltó a pagar la cascada $245.000. Claro, no era 245.000, era todo, pero es lo que tenemos. Entonces llegó el viernes, señores. Después de este jueves terrible, llegó el viernes, es decir, el día de hoy. Y lo que pasó hoy fue una conferencia de prensa nefasta. No hay otra manera de decirlo. ¿A quién se le ocurre organizar una conferencia de prensa para hablar del rumbo económico y de inversores con Adorni al frente, en medio de este escándalo? Pues esos mismos, lo que tienen la moral como política de Estado, hicieron esta conferencia de prensa. Buenas tardes para los ministros. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, voy a dirigirme al ministro de Economía, Luis Caputo, teniendo en cuenta el anuncio que acaba de hacer, un anuncio muy importante, sin precedentes para la historia de la Argentina, que tiene que ver con el RIGI. Ahora, yo, por lo menos por lo que estuve hablando, no coincido con lo que usted ha relevado en el exterior. Aquí los empresarios argentinos hablan del riesgo Adorni y ayer, sin ir más lejos, en una reunión que hubo sobre la Unión Europea, los empresarios la felicitaban a la ministra. Bueno, esto es parte de lo que pasó hoy, que realmente fue, insisto, un papelón. No hay otra manera de clasificar lo que pasó hoy. Le preguntaron en la cara a Caputo si había un riesgo Adorni para la economía. Y Caputo tuvo que mentir, diciendo que hay un riesgo Cuca que afecta a la economía. Toto, el riesgo Cuca aparece porque están en una ciénaga. Porque están haciendo las cosas mal, porque el plan está fracasando, el tuyo, o el no plan, como dice Cavallo, obviamente, que esta semana dijo en voz alta lo que muchos piensan y pocos se animan a decir. Mirá lo que te dijo Cavallo para entender lo que te está pasando en vez de seguir mintiéndote y mintiéndonos. Milei explicó muy bien cómo actúa Caputo. Lo explicó muy bien, dijo, él es un trader, entonces él no tiene ninguna teoría, él piensa, enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado. Bueno, ahí estaba obviamente Caputo diciendo Cavallo diciendo que Caputo es un trader, que no tiene ninguna teoría, que enfoca por un lado y si no sale va por el otro. Cavallo, el que Milei llamaba el mejor economista de la historia argentina, frente a Mirta Legrand, me acuerdo. Ese Cavallo hoy llama a Caputo trader sin teoría. Y Milei le respondió bloqueándolo en Twitter, en WhatsApp, lo bloqueó. Ahora, cuando el presidente te bloquea, en vez de refutarte con argumentos, es porque los argumentos no existen. Literalmente es por eso. Y los números, hay que decirlo, le dan la razón a Cavallo. Llegaron los primeros datos de abril. Ellos decían que marzo había sido el peor. Listo, ya empieza la recuperación. Segundo semestre, etcétera. Los números son devastadores. Producción automotriz cayó 17,5% interanual en abril. Las ventas en concesionarios bajaron 31,6%. Los despachos de cemento cayeron 12,7%. La peor caída en 17 meses. El crédito hipotecario cayó un 56%. En abril, el peor nivel desde octubre del 2024. Casi 80% debajo de abril del 2018, para que vayamos a algún lugar.
En Neuquén, el epicentro de Vaca Muerta, el consumo cayó el 10%. 10% en Neuquén, Vaca Muerta al lado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más de 8 de cada 10 comercios e industrias en Neuquén perdieron ventas. 5 de cada 10 empresas dicen que lo peor está por venir. En los peajes de Buenos Aires, un 23% menos de autos en los últimos 2 meses. En la gastronomía, un 50% menos de movimiento que el año pasado. En el microcentro, Florida, entre Perú y Plaza San Martín, 108 negocios cerrados en lo que va del año. 108. Solo en el último mes, 21 locales bajaron la persiana. Estamos a 1.395 empresas del mínimo histórico. Cierran 1.300 empresas más y llegamos al mínimo histórico. Las transferencias a las provincias cayeron un 53,7%. Los programas sociales sin AUH cayeron un 37,4%. La obra pública cayó un 15,7% y veníamos de la nada misma. Las universidades nacionales están un 31,6% debajo del 2023. Cero inversión de capital. Lo que sí subió es el gasto en subsidios energéticos. La motosierra corta en las universidades y en los comedores. Pero los subsidios energéticos siguen, hermanos. 112% aumentaron. La motosierra, claramente, tiene dueños. Tiene dueños. Eso es lo que tenemos que saber. Y el 12 de mayo volvemos a la calle. Yo voy a estar en la calle el 12 de mayo. Como todos ustedes, eso espero, obviamente. Porque con las universidades, no. No se puede seguir naturalizándote que este gobierno haga lo que se le cante el orto y no cumpla con las leyes. Hay que salir a la calle el 12 de mayo, próximo martes. Te quiero ver en la calle. Y Javo, porque hoy no le hablé a Javo casi, claro, había tanto adorno y tanto no sé qué. Pobre Javo. Para terminar, el problema no es Adorni, Javo. Adorni es el síntoma. Si la economía estuviera floreciente, Adorni se puede hacer la cascada que se le cante el tujes. El orto. Y la cascada, con la economía floreciente, sería una anécdota más. Pero la economía no florece, Javo. Y por eso Adorni te está hundiendo. No empezaste a caer en las encuestas por la cascada. Empezaste a caer por Caputo, por el no plan, por la motosierra que corta en las universidades y los comedores, mientras sube el gasto en energía y bajan los impuestos a los más ricos, como tu amigo Calperín, que encima vive al lado. Por los 25.000 locales cerrados este año, Javo, caes en las encuestas. Por los autos que no se venden, por el microcentro que se vacía, local por local. La cascada fue el símbolo de la semana, pero el verdadero derrumbe es otro. Y lo sabe hasta Cavallo, el que vos mismo llamabas el mejor economista de la historia. El que hoy dice que Caputo es un trader sin teoría y tiene toda la razón del mundo. Ay, mira vos, darle la razón a Cavallo es un montón. El que vos bloqueaste en vez de responderle, Javo, porque no podés responderle. Cuando bloqueás en vez de argumentar es porque el argumento no existe. La cascada es de Adorni, pero el que se está yendo a pique sos vos.